Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de este canal. Híjole, ya iniciamos el 2020. ¿Cuáles son sus propósitos para este año? Pero antes de pensar en ellos, ¿cumplieron los del año pasado? ¿Cuántos cumplieron? ¿Estuvieron cerca? ¿Estuvieron lejos? Bueno, en lo personal dije, voy a leer 12 libros. Un libro por cada mes. Leí algunos tips para lograr este propósito, pero permítame decirles, me quedé cercas, digamos, de cierta manera. Leí más de la mitad. En marzo llevaba 3 libros. Dije, bueno, vamos a hacer un buen ritmo. Pero ya en la segunda parte del año, pues más trabajo, complicaciones aquí, complicaciones allá. Dejé de leer. Y en el último mes, en diciembre, tomé este libro, El poder del ahora, por Eckhart Tolle. El poder del ahora, dije, son más de 220 páginas, entre 31 días, aproximadamente 7 páginas por día. Y este fue mi reto prácticamente durante el mes de diciembre. Dije, tengo que cumplir en leer este libro para así darle una palomita a mi reto que me propuse. No leí los 12 libros, aclaramos, pero terminé con este, El poder de la hora. Y vamos a hablar al respecto del poder de la hora. Naturalmente es muy complicado resumirlo en tan pocos minutos, pero quizás algunas personas ya lo han leído, tienen la intención de leerlo, es uno de sus propósitos de este 2020. Y a continuación, pues el resumen, mi perspectiva, lo bueno, lo malo, lo recomiendo, no lo recomiendo, del libro de El poder de la hora. La idea central prácticamente, tal como lo indica el título, el ahora, nos dice, nos sugiere que vivamos el momento, que vivamos el ahora, no nos preocupemos del pasado porque naturalmente ya pasó, no nos preocupemos por el futuro porque no sabemos si va a llegar. Es una idea muy ambigua, la temática es pregunta-respuesta, el lector se ve involucrado, hace la pregunta y el mismo autor te da la respuesta. Tiene ideas de Buda, ¿no? De lo que es buscar la iluminación, lo que todos queremos, de Lao Tse también, de Jesús, de otros autores. Reitero, son 224 páginas. Me parece en lo personal un poco extenso, porque la idea es clara, pero se repite. El presente como tal, o a mi punto de vista, es lo que realmente no existe. El pasado son recuerdos, son memorias, son sucesos que acontecieron en su debido momento. Buenas o malas circunstancias, pero acontecieron. El futuro, el tiempo es una transición, vaya. Es lo único verdadero que hay. El presente se puede reducir en un día, 24 horas, una hora. Para mí, en lo personal, el presente como tal no existe. Pero entiendo que la idea es, si te pasó algo malo, desprende de esos pensamientos. Que no cargues con ellos, que no cargues con esa idea de pensamientos negativos y no los lleves naturalmente hacia el futuro. He leído otros libros como el Tao Te Ching de Lao Tse. Me parece muy bueno, es muy práctico, quizás 100 páginas o lo mucho lo lees en un día y te quedas con muchas ideas, muchos pensamientos claves de cómo vivir bien, de cómo vivir el presente, no desprenderte del pasado porque hay recuerdos muy buenos, pero este libro prácticamente te está diciendo, olvídate del pasado, olvídate del futuro y solamente vive el ahora. ¿Pero qué es el ahora? ¿A qué se refiere sobre el ahora? Para las personas que pasaron por una decepción sentimental, personal, laboral, familiar y no sabes por dónde empezar, antes de pagar citas con el psicólogo, ir a retiros, qué sé yo, empieza a leer, te va a costar adentrarte, pero una vez que empieces a leer, te le vas a ir encontrando el ritmo a lo que es este libro, a la idea central. A mí en lo personal la primera mitad se tornaba un poco repetitiva, pero ya la segunda mitad los capítulos eran mucho más cortos, ejemplos claros y ejemplos certeros para lo que estaba refiriendo el autor. Así que si pasaste por algo, puede ser el inicio, empieza a leerlo poco a poco, no te enganches demasiado, tampoco en las primeras 5 páginas lo tires. Otra idea central que el libro menciona es no darle tanta importancia a lo exterior, sino a lo interior. Ocurre algo, preocúpate hasta donde te corresponda, sino trata de buscarte a ti mismo. Y ahí es donde reitero la idea de otros personajes como Buda, Lao Tse, Jesús, que te dicen no te preocupes del mundo exterior, preocúpate por crecer internamente, buscar la espiritualidad para crecer en todas esas cuestiones. ¿Cuál sería lo malo de este libro? Es un poco repetitivo, son muchas páginas para una idea muy abstracta.
Naturalmente no se va a resumir en este video de menos de 10 minutos, mucho menos en 200 páginas. Olvidarse del pasado me parece que no es una buena condición. Hay muchos recuerdos muy buenos. Pensar en el futuro es lo que nos hace vivir, ¿no? Para eso trabajamos, para tener dinero, para comprar quizás una casa, un auto, irte de vacaciones con la familia, formar tu propia familia. Y el pasado, pues de cierta manera te ayuda, te empuja a pensar en el futuro. Lo malo también creo que es la especie de pregunta-respuesta. Decía al principio que era bueno, pero ¿por qué lo meto en esta categoría? Porque las preguntas son claras, ¿no? Como de cualquier lector. Tienes una pregunta, lo haces, y para el autor lo que él te dice es lo correcto. El lector siempre está equivocado, vaya. Y al final quizás es una reivindicación de lo que menciono, porque dice, ¿y cómo llego a este punto de realización? Es la pregunta. Cuando se entrega a lo que es y así se vuelve completamente presente. El pasado deja tener poder alguno, no lo necesita ya. La presencia es la clave, el ahora es la clave. La última pregunta dice, ¿cómo sabré cuando me he entregado? La respuesta, cuando ya no necesite hacer esa pregunta. Entonces, la pregunta es clara, la respuesta también, pero reitero, o sea, ni siquiera al final cierra con una especie de resumen, o por lo menos darle cierto mérito al lector de que terminó el libro y darle una idea mucho más clara. Es como decir, ¿cómo sabré cuando ya he ascendido espiritualmente? Y mi maestro, mi mentor me dice, cuando ya no te hagas esa pregunta, quedamos igual. Ahora hablemos de lo bueno. Cito otros autores o otros personajes, Buda, Lao Tse, Jesús, lo cual es muy bueno. Las ideas son, pues se arropan en lo que es la idea central: buscar la espiritualidad, vivir el momento, no preocuparte del pasado, crecer internamente, cuidar a tu cuerpo. Esa es la parte buena de este libro. Otro punto bueno es que si estás pasando por una decepción personal, familiar, sentimental, laboral, creo que es un libro, es un poco extenso a mi gusto, te lo recomiendo. Empieza a leer y te vas a ir adentrando poco a poco en el tema. Creo que cuando todos pasamos por una mala experiencia, queremos olvidar el pasado, pero pensamos el futuro y el presente no lo estamos viviendo, o lo vivimos de una perspectiva muy ambigua. Vive el ahora, olvídate del pasado, de los malos momentos, pero también piensa en el futuro. Lo recomiendo el libro, leer siempre es bueno, lean lo que quieran. Claro que lo recomiendo, reiteramos, te va a costar, pero si te pones ese reto, digamos, 220 páginas en un mes, 5 páginas por día, inicia con 3, después con 4, después con 5 y vas a ir metiéndote en el libro y agarrando el ritmo de la lectura. Claro que lo recomiendo. ¿Qué calificación le doy? Quizás algunas personas no estén de acuerdo por mi crítica, digamos, pero yo le daría un 8. ¿Por qué? Porque el título, pues sí te orilla a leerlo, ¿no? El poder, el ahora, un camino hacia la realización espiritual. Pero me parece que este último no lo va a conseguir el lector, por lo menos no aquí. Es demasiado para conseguirlo aquí. Y no digo que para llegar o ascender espiritualmente, vaya, tiene que ser corto un libro, ¿no? No, por lo contrario, tienes que leer demasiado, y a veces no solamente se trata de leer, pero el título es muy bueno. Sin embargo, me considero que no está consiguiendo su objetivo. Quizás el equivocado sea yo y lo acepto. Bueno, gracias por llegar hasta el final de este video. Muchas gracias. La lectura siempre es buena, pero yo me quedo con lo que dice Octavio Paz. Los mejores libros no siempre son los más leídos o los más vendidos. Y por eso yo sigo leyendo de todo un poco. Si tienes alguna recomendación que te gustaría hacerme, déjalo en la caja de comentarios. Lo leeré y haré una especie de resumen en lo que cabe. Resumir un libro en tan poco tiempo es muy complicado, ¿no? Pero reiteramos, la idea central es vivir el presente, olvidarte del pasado, olvidarte del futuro. Yo difiero un poco, yo creo que el pasado y el futuro es lo único que existe, el presente como tal no existe, pero entiendo de que hay que desprenderse de las situaciones o pensamientos negativos que tuvimos en el pasado, y tampoco enfrascarnos tanto en el futuro. Eso sí, hay que buscar la espiritualidad, hay que ser personas de bien, hay que cuidar el cuerpo externo y interno, y de igual manera no preocuparnos tanto por lo que ocurre en lo exterior, que no nos corresponde, pero sí a ser personas de bien. Muchas gracias por darle clic al video, suscríbete al canal, te lo agradecería, y hasta la próxima.